Saludos. Titulamos este vídeo Tierra plana mejor cóncava TP-MC2. Al ser MC2 quiere decir que es el segundo vídeo de esta serie. Entonces tenemos que decir que esta serie, que se inicia con la pregunta Tierra plana, pues va sobre todo dirigida a terraplanistas y otros investigadores y buscadores de la verdad, porque nuestra intención es direccionar esta teoría de la Tierra plana, direccionarla a la investigación de nuestra teoría cóncava, porque pensamos y estamos convencidos que completa y enriquece las deficiencias de tipo objetivo de la Tierra plana, es decir, de la planicie total. Entonces, nosotros, aparentemente, parecería que precisamente al presentar estas incongruencias o fallos de la Tierra plana, parecería que queremos rebajarla, pero nuestra intención, decimos, que no es esa, porque tenemos sobre todo un centro importante de coincidencias. Nosotros diríamos que un 80% de coincidencias con la Tierra plana. Por ejemplo, la principal coincidencia es que nosotros, como también personalmente hemos expuesto diversos vídeos en que negamos el movimiento rotatorio de la Tierra. Y lo hemos expuesto, por ejemplo, viendo en vídeos sobre el salto de Felix Baumgartner, y también el movimiento de desplazamiento normal de los aviones en esta Tierra. Entonces, eso precisamente, que la Tierra no tenga ese movimiento rotatorio, que coincidimos con la Tierra plana en esta cuestión, pues desmonta evidentemente todo el sistema oficial establecido de la Tierra. Por eso nosotros nos consideramos solidarios y participantes con la Tierra plana en lo que denominamos lo que hemos denominado plataforma plana. Nosotros nos consideramos en esa plataforma porque está combatiendo un sistema que consideramos erróneo, que es el establecido, y es el movimiento que tiene más auge. Entonces, pero lo que queremos es reconducirlo precisamente para, dijéramos así, eliminar sus fallos que son realmente en la planicie total son evidentes. Entonces nosotros hemos comprobado que personas que han visto, por ejemplo, vídeos de terraplanistas, como por ejemplo Irulan Duxi, han visto vídeos y realmente, y con buen criterio, han visto que el sistema establecido espacial no es real, y entonces ellos se han animado y han hecho incluso vídeos iniciales sobre la Tierra plana, pero han recibido una respuesta del sistema oficial establecido, también podemos decir tipo trolls, que les han presentado precisamente lo que nosotros estamos también presentando, es decir, los inconvenientes o las dificultades o los fallos de la Tierra plana. Y entonces ellos, pues parece ser que después de recibir esas críticas y replantearse la teoría, pues se han quedado, dijéramos así, en un impasse, aparcados, dijéramos así. Por una parte saben que les engañan, pero por otra también han llegado a la comprensión de que la Tierra plana, con la total planicie, pues no les llega a convencer. Pues bien, precisamente nosotros hacemos estos vídeos pues para fortalecer este movimiento, pero para fortalecerlo hay que ver sus fallos, y es lo que nosotros estamos haciendo. En el vídeo anterior hemos presentado de la manera más sencilla posible pues el fallo que supone la consideración de ese anillo o ese círculo polar antártico, que sería el anillo de hielo, el llamado anillo de hielo, las dificultades y dijéramos así, la imposibilidad ante precisamente las medidas establecidas, que mayormente son coherentes con los desplazamientos de barcos y aviones en esta Tierra. Pues entonces, siguiendo con esa misma base, porque esa misma base de ese fallo, pues te lleva también a otros fallos que vamos a seguir exponiendo, que son, dijéramos así, paralelos con él, que son, por ejemplo, los fallos de las auroras polares, y los fallos también
o la falta de explicación que se dan en la Tierra plana de lo que se considera, por ejemplo, el día polar y la noche polar. Es decir, un día en que el sol pues no se pone, dura 24 horas, y una noche en que las 24 horas pues mayormente son noche. Entonces, estos dos efectos, pues, ¿qué explicación le puede dar la Tierra plana? Pues resulta que precisamente cuando se le presentan esta problemática, pues suelen intentar darle algún tipo de explicación que no cuadra bien, o bien se ignoran. Y nosotros decimos, no hay que ignorar estas dificultades, hay que afrontarlas y ver que precisamente lo que hay que cambiar pues son algunos posicionamiento de la Tierra plana, que es por ejemplo la planicie total. Nosotros decimos en la concavidad, que es lo que nosotros promovemos, pues tienen realmente toda la explicación y todo el encaje estas dos fenomenologías, como son las auroras polares, que sería la aurora boreal en el norte y la aurora austral en el sur. Tienen amplia cabida. Entonces vamos a analizarlo brevemente estos dos puntos. Las auroras polares. Las auroras polares son efectos luminosos que todas las personas ya normalmente interesadas en este tema conocen. Son efectos luminosos extraordinarios que se producen en las proximidades de los polos, en esos puntos concretos, aunque eventualmente en algún otro punto de la Tierra, de un modo, dijéramos, periódico, de un modo esporádico se pueda producir, pero donde se producen con regularidad notable y sistemática es en estos dos puntos, en las proximidades del polo norte y las proximidades del polo sur. En estos círculos polares es donde se producen. Y nosotros hemos escuchado algunas explicaciones de algún terraplanista que viene a decir que en realidad pues esto no existe, o son montajes. Nosotros decimos, es cierto que sabemos que existen montajes, pueden existir montajes de estas fotos e incluso vídeos de alguna base militar que esté en estas proximidades, que solamente ellos tienen acceso y hacer estos montajes. Como también sabemos, y esto para nosotros ya es evidente y claro, que incluso se nos presentan vistas de las auroras polares desde lo que nos dicen que son satélites. Nosotros decimos, eso sí son evidentes montajes o CGI. Eso lo sabemos. Y sobre todo también se nos presentan incluso pues auroras polares, pues incluso de planetas de Marte o de Júpiter se presentan incluso. Entonces nosotros decimos, eso precisamente pues son evidentemente CGI o montajes, pero eso no nos debe llevar a negar totalmente la existencia de las auroras polares, porque cientos de miles de personas, por ejemplo, pues en distintas ubicaciones de la Tierra, pues las están presenciando y acuden a presenciarlas. Así en el norte de Noruega eso es algo habitual. Entonces no podemos negar esa realidad. Entonces las auroras del norte, que se les denomina boreales, pues se darán sobre todo y de un modo más concreto pues en la zona sobre todo de Noruega, que son por la población normal las B, Noruega, Islandia, Alaska, etc. Y la aurora en el otro polo, en el polo sur, las auroras australes pues también son comprobadas en zonas de la llamada Antártida Argentina, en Nueva Zelanda, incluso en Australia. Y entonces nosotros decimos, este efecto luminoso pues no encaja bien en la plana, sobre todo cuando ya hemos visto en el vídeo anterior que precisamente esas dimensiones del círculo polar antártico pues no tienen cabida en la realidad. Por tanto, siguiendo con ese mismo esquema, esa ubicación con esa extensión en ese círculo polar antártico inmensamente grande, pues esas auroras tendrían que producirse en esa amplísima extensión, y ya hemos visto en el vídeo anterior
que eso no es real, que son dos puntos concretos que las medidas reales de la Tierra pues los acortan, dijéramos, tanto el polo norte como el polo sur, las medidas reales de los desplazamientos en barcos y aviones pues lo confirman. Son puntos, dijéramos así, limitados y concretos, y tienen poca o ninguna cabida en la Tierra plana. Entonces, al igual que el llamado el día polar, es decir, un día de 24 horas de sol, y la noche polar, lo mismo, una noche de 24 horas, que se da precisamente este fenómeno pues en concomitancia también con las auroras en esos dos puntos específicos, puntos o extensiones de terreno específicas, que son los círculos polares, y se dan sobre todo en épocas concretas, se dan en los solsticios. Así, en el solsticio, en el hemisferio norte, pues se da el solsticio de verano entre el 20 y el 23 de junio. En esa parte y en esos trópicos en el hemisferio norte, pues se van produciendo mayor duración de horas de sol. Y si se sigue así avanzando, pues al llegar a los círculos polares, al círculo polar, al círculo ártico, pues entonces ahí hay un momento incluso en que la luz del sol pues dura 24 horas de sol. Eso tiene difícil o imposible cabida en una Tierra plana, sobre todo por lo que hemos dicho en el primer vídeo. Y en ese hemisferio norte, cuando al transcurso de los 6 meses, pues se da el efecto o el fenómeno contrario, se da el solsticio de invierno del 20 al 23 de diciembre. Eso en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur, pues resulta que se da al revés, se da de modo complementario precisamente al revés. Entonces, esto pues tiene cabida perfecta y lógica en lo que es precisamente un esferoide. Lo que pasa que el sistema oficial, pues el esferoide te lo coloca al revés, te lo coloca como un esferoide convexo, mientras que nosotros decimos el esferoide real es el cóncavo. Entonces esto tiene perfecta cabida en el modelo tipo esferoide. Y sobre todo realidad concreta, decimos nosotros, en el esferoide no oficial como es el convexo, sino por dentro, dijéramos así, en el esferoide cóncavo. Tiene perfecta cabida, mientras que en la Tierra plana, como hemos dicho en el vídeo primero, pues no tiene, dijéramos así, encaje, o si se intenta encajar, difícilmente, por muchas piruetas mentales que le demos a este asunto. Entonces, con respecto a estos dos fenómenos, a las auroras polares, tanto la aurora boreal en el norte o la aurora austral en el sur, pues ¿cuál sería la causa? ¿Qué causa pueden dar la Tierra plana a esta fenomenología? Pues difícil explicación, evidentemente. Pero nosotros, ya por nuestra experiencia, sabemos en toda nuestra investigación que precisamente la Tierra oficial le da una explicación coherente aparentemente, pero al revés. Entonces, ¿cuál es la explicación que le da la Tierra oficial establecida a la causa de las auroras polares? Pues nos dice que son partículas eléctricas del Sol que vienen y golpean la atmósfera cerca de los polos, y precisamente al golpear esas partículas eléctricas procedentes del Sol o incluso del cosmos, la atmósfera terrestre pues da esa luminosidad y ese efecto sorprendente. Esa es la explicación que le da, y nosotros decimos, y lo vamos a dar la nuestra, decimos que no es así, que es al revés precisamente. ¿Y cuál sería la causa que produce el día de 24 horas, el día polar de 24 horas o la noche polar de 24 horas de noche? ¿Cuál sería la causa que puede dar a este fenómeno la Tierra plana?
difícilmente le puede dar explicación, aunque ellos hacen, dijéramos así, un tipo de desplazamiento de un sol cerca de en los dos extremos del ecuador, pero difícil o imposible. ¿Y cuál sería la causa que le da la Tierra oficial a este efecto del día y de la noche? Pues le da una causa que tiene su lógica, que es la inclinación, el eje terrestre. Como ya nos dicen desde un principio en todo el esquema oficial, pues está inclinado con respecto a la eclíptica y con respecto al Sol. Con respecto al Sol, pues el eje terrestre está inclinado 23,5 grados. Entonces, al estar inclinado el eje terrestre con respecto al Sol, pues un periodo de tiempo de 6 meses, pues estará precisamente dando la mayor incidencia solar en el polo norte. Y entonces eso hasta el punto que llegue un día que sería ese día de 24 horas de sol. Y durante al cabo de otros 6 meses va girando ese eje alrededor del sol, se va inclinando en sentido opuesto, y entonces en la parte del hemisferio sur pues está dando el efecto contrario. Entonces esta sería la explicación que le da la Tierra oficial establecida. Y nosotros decimos, ahora vamos a dar nuestra explicación de la Tierra que queremos que complete a la Tierra plana, porque nuestra explicación es totalmente igual de coherente, de modo lógico, igual de coherente que la Tierra oficial, pero verdadera en comparación. Nosotros la calificamos como verdadera, mientras que la otra explicación la consideramos como falsa. Entonces nosotros vamos a decir cuál es en esencia lo que obtenemos de la Tierra oficial. Pues en ambos casos, tanto de las auroras como del día polar y la noche polar, en la explicación oficial lo que se da es un predominio del exterior sobre el interior. Es decir, de un sol exterior existe una predominancia sobre el interior de la Tierra. Esto tanto en las auroras como en el día y la noche polar. Y lo explicamos. Entonces, mediante las auroras es que precisamente una causa externa, que son el sol poderoso, dijéramos así, o director del todo, también de aquí el culto solar, pues es el que con sus partículas golpea a la Tierra del exterior hacia el interior. Es decir, dijéramos de esta manera, el poder de todo y de las fuerzas creativas está fuera, no está dentro de la propia Tierra. Eso con respecto a las auroras. Y lo mismo exactamente, es el mismo procedimiento de tipo inducido sutilmente, pues es con el día y la noche polar, porque en el día y la noche polar es la Tierra la que ella inclina, ella se va inclinando ante el Sol, va inclinando su eje ante el Sol, es decir, ella es secundaria y el Sol es primario, es decir, una causa externa es superior a la propia Tierra. Esa es la esencia de todo este sistema espacial establecido. Y nosotros decimos, en la Tierra cóncava convexa es al revés precisamente. Es al revés. Precisamente no viene de fuera las auroras polares, no viene su causa desde fuera hacia adentro, sino es al contrario, desde dentro, desde el interior de la Tierra. Y el interior de la Tierra es el mismo que el interior del toroide, pues se proyecta su fuerza, se proyecta su energía en dos puntos que son los polos. O también le decimos en la Tierra cóncava convexa las ventanas polares que son los dos ejes fundamentales de toda la creación. Y desde ese centro se proyecta esa fuerza y se produce esa luminosidad. Es decir, no es desde fuera hacia adentro, sino desde la propia Tierra y desde el centro creativo hacia el exterior creativo, que son estos dos puntos, estos dos vórtices en los cuales nosotros estamos clausurados realmente. Entonces, eso con respecto a las auroras. Y con respecto al fenómeno del día
del día polar y de la noche polar, pues no sería la Tierra inclinándose y sobre todo ella alrededor de un exterior, de un sol exterior, sino sería al revés, es el sol es que se mueve alrededor de un centro creativo que es el centro del toroide y por tanto también alrededor de la Tierra, es el sol el que se mueve alrededor de la Tierra y no la Tierra la que se mueve alrededor del sol. Y en esto coincidimos con la Tierra plana, en esta fenomenología. Pero en el modelo cóncavo-convexo, pues le damos explicación a toda esta fenomenología y le damos explicación de un modo coherente, comprensivo y que no puede ser rechazado de primera por, dijéramos así, por los trolls del sistema, porque no tienen ninguna base de tipo lógico. En cambio, con la Tierra plana, como estamos viendo, esta fenomenología, tanto de los desplazamientos como precisamente la que estamos comprobando, pues sí tiene una fuerza, aunque sea falsa, pero una fuerza lógica de refutación de la Tierra plana. Entonces, terminamos en este punto siguiendo con la incidencia de que nosotros nos consideramos en el mismo movimiento de la plataforma plana, pero que nuestra intención no es debilitarla, sino a pensadores dentro de ella que empiecen a no sentirse totalmente identificados con el sistema de total planicie, sino más bien con el sistema de tierra no esférica, pues que sondeen e investiguen nuestro modelo, que lo consideramos el más, aunque aparentemente pueda parecer difícil, consideramos que es el más simple cuando se van comprendiendo que toda esta incidencia pues gira simplemente alrededor de tres principios. Por eso nuestros vídeos, aunque tocamos distintos temas o maneras de enfoque, pero todos tienen esa unidad, la unidad de tres principios básicos y fundamentales, que los recordamos brevemente, que el universo es uno y diverso, que en toda realidad siempre existen tres ejes, y que esta realidad concreta, pues no es la realidad inicial o primaria, sino es una realidad secundaria manipulada e intervenida. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.